Buenas tardes a todos nuestros oyentes de Radio Conexiones 1300 AM. Este es su programa Argumentos. Estamos nuevamente frente a los micrófonos para traerle palabra de Dios. Es nuestra intención que usted escuche justamente palabra de Dios. Hoy día tenemos un tema muy importante acerca de la profecía. Así que si a usted le interesa y tiene preguntas, puedes hacerla al 22 72 33 757 y 22 72 33 948. Repito, al 22 72 33 757. Lo voy a decir más lento. 22 72 33 757 o al 22 72 33 948. El tema de hoy, profetas. Vamos a una pausa musical que nuestro controlador nos va a colocar para luego entrar en la materia que nos corresponde para este día. Esto es Argumentos. Lo que no se oye, lo que no se ve, desde la Escritura a tus oídos. Recuerde que usted puede comunicarse con nosotros. Tenemos varias vías de comunicación. Nuestro celular es el 8-122-4083. 8-122-4083. Nuestra página también, Iglesia Internacional Remanente. Y nuestro correo, apostolpatriciosánchez@gmail.com. Desde la Escritura a sus oídos. Hoy día que el tema que queremos tratar es sobre los profetas. Vamos a usar un texto como para iniciar nuestra conversación. Y está en 1 Samuel capítulo 9, versículo 9. Y dice de la siguiente manera. Antiguamente en Israel cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos al vidente. Porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Hay una diferencia muy fuerte entre los profetas del Antiguo Testamento y los profetas del Nuevo. En primer lugar, los profetas del Antiguo Testamento, si usted nota, tenían el nombre de Naví o vidente. Es interesante que habían tres escuelas. Samuel, cuando había recibido el mensaje de Dios, no lo había entendido. Si alguno ha leído la Biblia, se acordará que Dios llama a Samuel 3 veces y él no entiende el llamado, de tal manera que va donde Elí. Elí, comprendiendo que Dios llamaba al muchacho, ¿qué hace? Le dice: la próxima vez que te llamen, dile, heme aquí, habla que tu siervo oye. Él hizo así y Dios le habló acerca de lo que pasaba con Elí. Pero esta experiencia de no entender la voz de Dios provocó que Samuel hiciera 3 escuelas para profetas. Interesante, ¿no? Una estaba en Gilgal, otra estaba en Jericó y la otra en Betel. Las 3 ya estaban creadas por Samuel. Y profetas como Elías y Eliseo fueron maestros de estas escuelas. Usted lo puede leer en Segunda de Reyes, cuando Elías le dice a Eliseo: quédate aquí que voy para Betel. Y él le dice: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Por tanto, la escuela profética era una necesidad del Antiguo Testamento. Ahora, los profetas tenían cualidades increíbles. El caso claro y muy clásico es el caso de Elías. Elías es un profeta que le toca un tiempo terrible y con una guerra terrible por el control de la nación de Israel. Porque los israelitas eran enoteístas, que significa que creían en Dios, en Yahweh, o Jehová, como dice nuestro texto, pero también creían que habían otros dioses. Eso es el enoteísmo. Hay varias formas de ver cómo la gente cree en Dios. Está el monoteísmo, que es la creencia que hay un solo Dios. Está el politeísmo, que es la creencia de muchos dioses. Y está el enoteísmo, que era la forma en que Israel creía. Creía que Jehová era un Dios, era su Dios, pero que habían otros dioses. Y había una pelea constante ya por los profetas de atraer al pueblo de Dios hacia Yahweh. Ahora, Elías
es interesante porque él dice que por su palabra lloverá y por su palabra no lloverá. Él hace caer el fuego del cielo cuando lo buscan 50 ya soldados enviados por Acab. Él corre más fuerte que los caballos de Acab. O sea, sus cualidades eran increíbles como profeta. El caso claro de Eliseo, cuando ve a un rey y de repente lo está mirando fijamente y se larga a llorar. Y el otro se perturba y le dice, ¿por qué llora? Porque ocurre que él veía cuánto mal habría de hacer a Israel. Por tanto, tenía la capacidad de ver el futuro. Ellos tenían esa capacidad. El caso claro es Isaías. Isaías 53, cuando habla del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, no lo habla como futuro, lo habla como pasado. Como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Así que la palabra profética es interesante y fuerte en el Antiguo Testamento. Gran cantidad de los escritores del Antiguo Testamento fueron profetas, a diferencia que en el Nuevo fueron apóstoles. En el Antiguo Testamento los escritores eran profetas. De ahí que tenemos 5 profetas mayores y 12 profetas menores a causa de la cantidad o más bien de material que tenía su escrito. No es porque los 5 fueran mayores que los otros 12, sino simplemente porque su libro era más pequeño, por eso le llamaron profetas menores. Así que la profecía era muy fuerte en Israel, muy fuerte en Judá. Los profetas marcaban mucho la vida del pueblo. Tanto así que había un rey que tenía 450 profetas y todos les profetizaban bien. Pero gracias a Dios por los verdaderos profetas como Micaías, quien declara la verdad acerca de la vida de Acab y cómo Dios había de matarlo. Pero estos profetas del Antiguo Testamento tenían algunas cualidades que yo quiero mencionarles. La mayoría de ellos trata de salvar a la nación, porque era costumbre su idolatría y su maldad, y Dios levantaba profetas para que la nación no fuera destruida, para que la nación volviera a Dios, para que la nación pudiera ser restaurada. Profeta tras profeta tuvo esa gran tarea de hacer que el corazón de Israel volviera a su Dios. También los profetas fueron muy mesiánicos, hablaron mucho acerca del Mesías, ya de la promesa de aquel rey de reyes que habría de venir, del ungido de Jehová que habría de libertar a la nación de Israel. Esa era una de las cualidades del Antiguo Testamento entre los profetas. Además que la Biblia también menciona como a Abraham como profeta, a David como profeta y a otros que parecieran no ser profetas, pero a su vez sí lo fueron. En caso claro, entre los patéticos profetas está Jonás. Y el otro es Habacuc, un profeta que no le profetiza a nadie. Su libro está escrito de una manera increíble, es la relación entre él y Dios. No le está profetizando a nadie, no le está diciendo a nadie nada, está conversando con Dios y la respuesta de Dios a él y la conversación de él a Dios es la causa de su libro. Yo le llamo el profeta del silencio, porque nosotros hoy día lo leemos y vemos lo que él piensa. Es muy interesante su libro y hay párrafos muy poéticos, aunque la iglesia no florezca, ni haya fruto de los árboles, ni de los labrados, ni haya vaca, ni haya oveja, ni nada. Dice, con todo yo me alegraré en Jehová. Es un profeta muy interesante, es un profeta que tiene que ver también con una doctrina fuerte de la Biblia, que es la justificación por la fe. Él toma ese tema de la justificación por la fe, diciendo esta frase, el justo por la fe vivirá. Esa frase es marcada fuertemente por este profeta llamado Habacuc. Y está el profeta Abdías, que le habla justamente a la nación de Edom, el hermano de Jacob, a la nación de Saúl. Recordemos que a Saúl le llamaron Edom. Bueno, este profeta le profetiza a ellos. Pero yo quiero apuntar, después de este comentario del Antiguo Testamento, irme un poquito al Nuevo. Es interesante que en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 11 y 12, dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí hay 5 ministerios. Tengo un problema hoy porque mucha gente no cree en los 5 ministerios, cree que hay uno solo, el pastorado, que el resto de los ministerios no existe, o no tienen la connotancia que el pastor tiene en nuestro tiempo. En nuestro tiempo la iglesia es pastoral y obispal. Hay obispos y pastores, no hay más.
Y hay algunos que son reverendos o misioneros, cargos que la Biblia no señala, pero que se han inventado los hombres, como el cargo del oficial. En algunas iglesias en donde el oficial es un colaborador del pastor, o como el diácono que colabora con el pastor. Cosas como esa que a mí me parecen antibíblicas, pero la gente las acepta, y las cosas que la Biblia dice, la gente no las acepta. ¿Quién nos dio la autoridad para imponernos sobre la Biblia? Nadie, pero alguien va y se impone sobre la Biblia diciendo que estos ministerios no son efectivos hoy día, que solamente hubieron 12 apóstoles, cosa que la próxima semana declararemos por Biblia, que eran más que 12. Entre ellos Bernabé, Epafrodito y otros tantos como Junías y Andrónico, que también eran declarados apóstoles, y que no estaban dentro de los 12. Pero mi tarea hoy día no es hablar del apostolado, sino del profeta. En la Biblia señala dos cosas. Primero, ministerio profético o función profética, y luego don profético. Hay una diferencia interesante entre ambos, porque uno es quien capacita a los demás. El que tiene ministerio profético está para perfeccionar a los santos en la obra de la profecía, en la tarea profética, en la visión profética. Es interesante que el Nuevo Testamento remarca mucho el ministerio profético más que otro ministerio, más que el pastoral aún, y más que el evangelístico. Pablo dice: buscad pues los dones mejores, sobre todo que profeticéis. Así que el apóstol está remarcando fuertemente el don de profecía o el ministerio profético. Aún más, el libro de Hechos, que es una lectura que Pedro hace del libro de Joel, señala que el avivamiento que ha de venir en los posteriores tiempos estará marcado por el ministerio profético, por sueños, por visiones. Vuestros hijos y vuestros ancianos, mezcla todo el mundo dentro de este mover del Espíritu, ya, y va a haber profecía, mucha profecía. O sea, la marca del avivamiento es profecía, pero tengo un problema. Y el problema radica en la advertencia de Jesús. ¿Ya? Jesús dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Ahora, Pedro también remarca esa idea. La marca fuertemente en 2 de Pedro capítulo 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Juan dice de esta manera: no creáis a todo espíritu, sino examinad los espíritus si son de Dios. ¿De qué está hablando? Que vieron mover profético, pero que el diablo también se infiltrará. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema más grave allí es cómo identificar entre el falso y el verdadero. Tenemos un problema grave allí. ¿Cómo sabemos que un profeta está siendo usado por Dios? Porque una persona puede tener 3 clases de espíritus manifestándose en él: el espíritu de Dios, el espíritu satánico o el espíritu personal, o sea, de su propia chakra. He visto a muchos profetas hablar cosas que no tienen que ver con la palabra de Dios ni con el ministerio. Yo estuve en una iglesia en Mar del Plata, el pastor me llamó, yo ministro y funciono como profeta, y me llamó con la intención de que lo ayudara, porque ocurre que había levantado un grupo de profetas mujeres que lo habían sacado de pastor y habían puesto a otro de pastor, y este otro pasó 2 semanas y lo sacaron de nuevo, pusieron a uno tercero. O sea, la iglesia tenía un caos. Yo le dije: amado, ¿qué quieres? Mire, la iglesia mía te reconoce como profeta, tú has sido predicado y has profetizado, y como ellos te reconocen, me gustaría que me fuera a ayudar con esto, la gente que me está haciendo lío y que la iglesia está sufriendo un quiebre tremendo. Voy, le dije yo. Me paré en el púlpito y le dije: buenas tardes, gracias por invitarme, Dios les bendiga. Ustedes saben que soy profeta, pero se me ha encargado una función y quiero que pasen todos los profetas acá, porque hay algunos que son falsos y vamos a descubrirlos y enrostrarlos delante de todos. Adivine, no pasó ninguno. Así que le dije: pastor, ahí está su iglesia, no hay profetas. En otra oportunidad, en una iglesia, se levantó un profeta y empezó a profetizar, ni un problema. Luego se levantó un segundo y dijo así:
El primero no era yo, ahora soy yo, y empezó a profetizar. O sea, como que el primer profeta que se levantó no venía de parte de Dios y no era Dios que estaba hablando. Terminó de profetizar y se levantó un tercero. Dijo, el primero era yo y el segundo no era yo. Entonces dije yo, ¿qué lío tienen esto? O sea, todos se descalifican a todos. No es posible, no es correcto. Dios no es Dios de confusión, sino de orden. Es clara la Biblia. Pablo escribiéndole a los corintios, porque ellos tenían todos los dones, capítulo 1, versículo 7, ¿ya? Todos los dones se manifestaban en ellos, pero el problema es que ellos tenían desorden. Entonces, cuando escribe el capítulo 12 y el 14 del libro de 1 Corintios, Pablo les pone reglas que los profetas tienen que tener para profetizar. Número 1, los profetas no tienen autoridad de gobierno. Que gobierna la iglesia son los apóstoles y pastores. Pablo, con autoridad de gobierno, le dice a Tito, por esto te dejé en Creta, Tito 1:5, para que establecieses ancianos y corrigieses lo deficiente. ¿Qué está diciendo? El apóstol puso a una persona en autoridad en una iglesia, la iglesia de Creta, de donde viene la palabra cretino. No es una muy buena palabra, pero lo puso ahí para que corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos. ¿Qué lo puso ahí? Un apóstol, con autoridad apostólica. ¿Ya? Pablo igual recomienda a Timoteo en su primera y segunda carta acerca de las cosas del gobierno de la iglesia. Y él escribe también en Romanos que nosotros tenemos que sujetarnos a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino las que ha puesto Dios. Y Dios les estableció. Por tanto, cuando vemos a los profetas que pretenden meterse en el gobierno de la iglesia para controlar, y el problema radica cuando alguien dice, no, es que el Espíritu Santo me dijo, ¿cómo discutimos a eso? ¿Cómo discutimos a esa realidad? Lamentablemente hoy día la iglesia está ciega porque faltan algunos dones justamente puestos en la iglesia para que no haya engaño. El de discernimiento de espíritu. El de discernimiento de espíritu hoy día no está en la iglesia. Yo le digo verdad, algunos de mis hermanos y colaboradores participan de ese don, pero la iglesia hoy día no los reconoce, no funciona, y hay muchos profetas que tampoco funcionan siendo profetas. Yo he estado en lugares en donde el Señor me ha mostrado que hay gente que es profeta, pero como no hay una escuela, no hay quien les enseñe el don que tienen ni cómo se manifiesta en ellos, ellos no reconocen que son profetas, aunque tienen sueños, tienen visiones y han traído palabra profética a la iglesia, porque nadie los reconoce. Ese es un problema de la iglesia de hoy. La iglesia de hoy, amados, carece de enseñanza acerca de las cosas espirituales. Pablo lo dice claramente. Aunque el texto traduce dones en nuestra versión Reina Valera, años 60, el texto original no aparece la palabra dones. Pablo está hablando de las cosas espirituales. Está enseñando acerca de las cosas espirituales. Y las cosas espirituales son los dones. Así que cuando habla de los dones, incluye entre ellos profetas. Ahora, también dentro del mover profético está el que habla en lengua y el que interpreta lengua. También está incluido dentro del mover profético. Está incluido dentro del mover profético los que sueñan o los que tienen visiones. Nosotros estamos preparando una escuela profética para enseñar a nuestra gente acerca de este tema. ¿Por qué? Porque hay mucha confusión, porque hay mucha ignorancia y porque también hay algunos espirituosos que se levantan para engañar al resto, para sentirse superiores a los demás. Claro, porque la mayoría de gente respeta un poco a los profetas, pero hay algunos que son muy chantas, muy falsos, muy mentirosos, que de profetas de Dios no tienen nada, que no hay palabra profética en ellos, sino que se aprovechan de la ignorancia del pueblo de Dios y de la ceguera espiritual y de la falta de discernimiento de espíritu para meterse en la iglesia a confundir al pueblo de Dios y a guiarlo. Cuando Pedro escribe su segunda carta, ¿ya?, a la diáspora, a mí me llama la atención el capítulo 2 mucho, porque en este capítulo 2 el apóstol presenta toda una cantidad de verdades que yo quisiera que usted la leyera conmigo. Me interesa que usted la lea para que vea cómo Pedro habla contra los falsos profetas. Pero hubo también falsos profetas, comienzo desde el versículo 1, capítulo 2, entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros,
¿Se nota que mezcla él profecía con enseñanza? Que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Herejías destructoras. Yo he visto un montón de gente que dice que va al infierno y que va al cielo, incluyendo a un obispo, por ahí. Amado, yo creo lo que la Biblia dice. Pablo, escribiendo en 1 Corintios 4:6, dice: a no pensar más de lo que está escrito. Está escrito, es válido. No está escrito, no es válido. Lamentablemente estos falsos y pseudos profetas tienen seguidores. Y dice el versículo 2: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Me parece muy conocido eso. Muy real hoy día en nuestra sociedad evangélica. Gente que tiene una vida moral muy contraria a la verdad. Gente mentirosa, falsa. Gente que lo único que hace es destruir vidas por medio del ministerio profético. Y otro asunto es las operaciones. Ay, Dios. Tengo que meterme en este tema, aunque sé que algunos de mis amigos y hermanos que están escuchando capaz que quieran apagar la radio. Les recuerdo que usted tiene ese derecho. Puede escucharme o dejarme de escuchar. Yo voy a seguir predicando, esa es mi tarea. Si usted quiere ayudarme, puede ayudarnos. Si usted no quiere ayudarme, es cosa suya. Yo tengo una tarea y una misión: enseñar la verdad. Ahora, ¿cómo se saben los falsos profetas? Miren lo que dice el versículo 3, me llama la atención. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Ha visto aquellos que están haciendo? Me quiero cuidar de las palabras que quiero decir. Estoy en la radio. Pero no puedo decir más que imbecilidades, estupideces, de ver gente que pacta o sella la palabra. Me estuve varios días buscando el texto y no encuentro un texto que avale ese hecho. No hay un texto en la Biblia. Por tanto, los tontos, perdón, no puedo decir otra cosa, que creen a esas cosas sin examinar la palabra, si no se dejan guiar por doctrinas creadas por hombres, que lo único que quieren es sacarte plata, que lo único que quieren es que tú ya creas sus tonteras y que hagas cosas que no agradan a Dios. Y lamentablemente tontos como las personas que creen a esto pagan y sellan la palabra y hacen cosas como esto. Voy a tener que decir nombre: Ana Méndez. Alguien me mostró un video de ella, lo vi, en donde esta señora dice que tenemos que destruir a Mamón y que hay que hacer un pacto de $1,000. Y yo veía gente tonta que llevaba los $1,000. ¿Cómo se aprovechan de nosotros estos falsos profetas? Sacan plata, pero es increíble la facilidad que tienen. La gente no diezma, no ofrenda como corresponde, pero a esta gente le da plata a los locos. Yo traje a uno y madre, descuartizó varias iglesias. La gente le da como loco plata. Claro, amado, tocan tus ambiciones, que Dios te va a bendecir, que Él va a abrir puertas, que tú vas a hacer. La Biblia dice claramente que yo debo traer mis diezmos al alfolí. Pronto vamos a tener un estudio sobre si el diezmo es válido en nuestro tiempo o no. No se preocupe. Si usted tiene esa pregunta, va a ser contestada con Biblia. Y dice: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Y Pedro aquí usa a los ángeles. Dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, el texto aquí es Tártaro, tiene que ver con el abismo, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservado al juicio.
Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonó de justicia con otras 7 personas, trayendo diluvio sobre el mundo de lo impío, y si condenó por destrucción ciudades de Sodoma, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo abrumado por la nefanda conducta de los malvados, así dice, nefanda. No sé si es nefasta o nefanda, pero acá dice nefanda. Leo como dice. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos de los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío y atrevidos y con más no temen decir mal de las potestades superiores. Esta gente, yo la otra vez estando con un amado hermano del Señor, le pregunté, hermano, ¿y qué corporación militas tú? ¿O a dónde perteneces? No, me dijo, yo no me sujeto a nadie, el Señor me llamó a mí. Entonces yo dije, eres un llanero solitario. No, amado, no hay que sujetarse a gente de Dios que no tiene visión. Pero ¿a quién le respondes tú si te manda un lío, si hace un pecado? ¿A quién le contestas? ¿Quién puede controlarte? ¿Quién puede...? Y yo le digo verdad, de estos hay peste hoy día en la iglesia. Yo no tengo nada que ver con la iglesia católica en cuanto a esto. Yo hablo de mi iglesia, la iglesia evangélica. Y alguno dirá, usted está hablando por la radio, amado, ¿quién escucha esta radio? El mundo no lo escucha, son los cristianos los que la escuchan. Y si hay alguno por ahí, recuerden que Pedro hizo, lo que Pablo hizo con Pedro en la carta a los Gálatas, que denunció públicamente la hipocresía de ellos. No se tardó en denunciar. Yo denuncio, esa es mi tarea. La tarea profética es una tarea de denuncia. Lo que hace Juan el Bautista, cuando el otro tenía la mujer de su hermano. Así que la denuncia es parte de la verdad bíblica. Ahora, esta gente, amado, no se sujeta, habla mal. Yo conozco a varios que son así, que no respetan a una autoridad, no se sujetan a nadie. El 12 peor, mire, dice, pero esto hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio y no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Es clarito el apóstol Pedro, ¿no? Él es fuerte para criticar. Mira lo que dice el 16. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una mula bestia de carga hablando con voz de hombre refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas seducen con concupiscencia de la carne. Claro, deseo de los ojos, deseo de la carne, vanagloria de la vida. Dios te va a traer un auto, una casa. ¿Quién quiere una casa? Y ofrecen tonteras y profetizan cosas que Dios no ha dicho. Lamentablemente ellos prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. ¡Qué terrible! La Biblia condena, la Biblia acusa, la Biblia critica y Dios también lo hace. Yo creo que hay algunas condiciones para profetizar. No cualquiera puede profetizar. Número 1, dice el texto, Deuteronomio 18:22. Si a usted le interesa, tenemos un folleto a su disposición totalmente gratuito para usted de este tema. Llámenos. Dice, si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliera lo que dijo, ni aconteciera es palabra de Jehová, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Hay gente que le teme a los profetas, hay gente que teme a la palabra profética y hay gente que profetiza. Perdón, voy a hablar bien en chileno, cagüine. Escuchó un cagüín por ahí y se mete a profetizarlo. Un día una hermana en la iglesia nuestra se puso a profetizar
Y el marido me dijo, pastor, no le crea, todo lo que le está diciendo acá, ella me lo dijo en la casa. Eso es un cagüín. Y de esta clase de personas nos tenemos, hermanos, que desafectar. Pero hoy día la iglesia es liviana. Hoy día la iglesia es mundana. Hoy día la iglesia no hace lo que debe hacer. No enseña la palabra, no corrige, no instruye, no amonesta, no reprende, no exhorta. No lo hace. Porque hay tanta ignorancia y ceguera en mi pueblo, en la iglesia de hoy, tanta ignorancia y ceguera, que temas como los que estoy tratando molestan. Pero ¿por qué tienen que molestar, amado? ¿Por qué tienen que estorbar? Si es la palabra de Dios la que estoy predicando, que es una palabra que se debe predicar hoy. Puede que a usted no le parezca, pero mi tarea es predicar la verdad y denunciar tanta falsedad en la palabra profética hoy. Tanta falta de unción en la palabra profética, tanta falta de autoridad en la palabra profética, porque hay profetas que tienen un doble estándar, viven una vida corrupta, no tienen un orden espiritual en su vida, no tienen un orden moral en su vida y se atreven a profetizar. Dios no usa vasos sucios, Dios usa vasos limpios. Dice la Biblia que en una casa hay vasos para usos útiles y otros para usos viles, para usos de honra y para usos viles. Y si alguno se limpia, será usado como vaso de honra. Pero si no te limpias, amado, no puedes ser tan cara dura de ponerte a profetizar sabiendo la condición moral que tienes tú. Vivimos una sociedad corrupta, claro, que el mundo acepta lo que hay, que el mundo acepte los homosexuales, que el mundo acepte la fornicación y el adulterio. Estoy de acuerdo que el mundo lo acepte porque es su forma de vida. Pero la iglesia tiene que vivir en santidad porque servimos a un Dios de santidad. No servimos a cualquiera. No servimos a cualquiera, servimos a un Dios de santidad. A un Dios que necesita vasos limpios, a un Dios que requiere profetas santos, a un Dios que requiere profetas con integridad. Samuel mismo declara que él no tomó nada, no buscó cohecho, no tomó el asno de nadie ni se aprovechó de nada en su ministerio. Porque él había visto cómo los hijos de Elí se aprovecharon de lo que eran sacerdotes y tomaron derechos que no tenían. Eso es una verdad. Lamentablemente hoy vemos gente que toma derechos y habla y se cree con autoridad moral, con autoridad espiritual, se creen los supermanes del mundo espiritual, perdóneme, y no son nada. Número uno, no tienen moral, no tienen ética, no tienen valores, no tienen principios. La iglesia de hoy está llena de cualquier clase de gente. Y Dios tiene que limpiar su era. Dios tiene que traer ya limpieza. Y el juicio tiene que comenzar por la casa de Dios, es la palabra. El juicio no puede comenzar afuera, tiene que comenzar dentro, acá en la iglesia de Cristo. Somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra, no somos otra cosa, no podemos hacer otra cosa. Los valores no los puedo imponer. Voy a decir una verdad, los gobiernos políticos permitan que el pueblo imponga los valores. En el reino de Dios es Dios quien impone los valores, no la iglesia. Usted y yo no tenemos voto frente a esto. Aún el profeta Isaías dice, ay del que le dice a malo bueno y a lo bueno malo. Ay o no hay. Amado, ¿hasta cuándo? Profetas falsos a montones. Y los mantienen. Yo cuando veía ese tipo que se decía el Mesías, lamentablemente, la gente le ofrendaba. El tipo vivía fumando puro, tomando whisky y aspirando coca. Yo no sé, pero creo que un predicador debe vivir una vida intachable. Se condenó fuertemente a Jimmy Swaggart. Y no es correcto lo que se hizo. Pero hoy día no se condena a un Maldonado.
a una Ana Méndez, a un Cash Luna. No se condena. Hay mucha gente que le sigue. A un Dante Gebel, a Ulis Palau. No se condena. Son falsos profetas. No se les condena. ¿Le digo verdad? Yo no puedo hacer una campaña con mundanos. Yo tengo que hacer una campaña con cristianos. No puedo engañar a la persona que viene a Cristo diciendo que la vida que él vivió era correcta, que la música que él escucha es correcta. No puedo comer de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. No puedo, no debo. Debo guardarme. Y lamentablemente a causa de falsos profetas, el pueblo se ha vuelto liviano. Porque la palabra profeta de los profetas del Antiguo Testamento era una palabra de denuncia, una palabra de juicio. Jonás fue con juicio a Nínive. Elías juzgó a los 450 profetas de Baal. Amado, ve a los profetas, léale. Ve a Jeremías y a Ezequiel cómo condenan a los falsos profetas. Isaías hace lo mismo. Necesitamos un tiempo en que la iglesia, Dios levante dentro de la iglesia verdaderos profetas, hombres de Dios, hombres que busquen santidad. Porque si la palabra profética, amados, es tomada por los falsos profetas y la gente, el problema que Jesús mismo dijo, si la gente nos ama, es que somos malos profetas. Perdón, esto implica que para ser buen profeta yo tengo que decir las cosas con verdad, aunque me corten la cabeza, como Juan el Bautista. Por decir la verdad le cortaron la cabeza. Por decir la verdad, Pablo se hizo amigo de los Gálatas. Por decir la verdad, a Cristo lo crucificaron. Por decir la verdad. ¿Quién quiere escuchar la verdad hoy? ¿Quién tiene oídos para la verdad? Hay muchos oídos para la fantasía. Se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Qué pena, ¿no? Quisiera que si usted tiene celo de esto y a usted le duele ver lo que la iglesia de día sufre, nos escriba. Queremos servirle. Queremos ayudarle. Puede conectarse ahora si alguna pregunta tiene al 2272-33-757. 2272-33-757. Este es Radio Conexiones. Y este es el programa Argumentos. Vamos a un momento musical para entrar en nuestro último bloque. Queremos decirle, amados, que ya pronto viene cumbre. Para las mujeres de este tiempo, para mujeres con visión, para mujeres que tienen ganas de crecer, para mujeres que tienen visión y sueños en el Señor, está cumbre. El día 3 de octubre, anote esa fecha, 3 de octubre, partiendo desde las 3 de la tarde, 3 de octubre. ¿Dónde? En el Templo Central de la Iglesia Internacional Remanente, aquí en Lincoln con Avenida La Feria. Avenida La Feria 6875. El 3 de octubre se reúnen las mujeres para recibir una palabra de revelación, de guía, direccional del Espíritu Santo. Te invitamos. 3 de octubre es el día. Vamos a nuestra pausa musical. Esto es Cumbre Mujeres. Cumbre Mujeres. El día 3 de octubre es la fecha de invitación. 3 de octubre. Comuníquese con nosotros a través de nuestras vías de comunicación. Nuestro teléfono celular es el 8-122-4083. Es el mismo para WhatsApp, 569-8-122-4083. Cumbre Mujeres. A todo Santiago y sus alrededores les invitamos a este tremendo seminario expuesto por dos chilenas, poderosas en la palabra, que van a traer un mensaje de mover espiritual y una nueva visión acerca de lo que la palabra de Dios dice de la mujer.
Serás confrontada con una verdad tremenda que está escrita, pero que puede ser ignorada por muchas mujeres. Dios trae un mover nuevo, escrito en su palabra y profetizado por ella. Este día 3 de octubre, desde las 3 de la tarde comenzamos nuestro seminario. Cumbre Mujeres, para todo Santiago. Te invitamos. Las inscripciones están abiertas, tú puedes inscribirte. ¿Ya? Desde las 3 de la tarde va a estar este hermoso seminario. También queremos invitarte a nuestros cultos. El día martes es día de estudio. Este martes no va a haber estudio, va a haber culto y va a estar con nosotros un tremendo predicador desde Estados Unidos, que es chileno por supuesto, pero tiene un tremendo ministerio internacional de la palabra. Ha estado en el desayuno pastoral interdenominacional y estuvo en el seminario Cumbre que hicimos nosotros también ahí en la iglesia Carabineros. Fue tremendo y está con nosotros este martes. Queremos invitarte, convocamos a la iglesia para escuchar tremenda palabra de Dios este día martes a las 8 de la noche. También el jueves tenemos nuestro culto general desde las 20 horas. El día domingo estamos nosotros haciendo un discipulado para todos los que quieran meterse profundamente en la palabra a las 11 de la mañana hasta las 12:30, 1 de la tarde, y luego a la noche en nuestro culto general a las 19 horas. Estos son nuestros medios de gracia que el Señor nos ha dado. También tenemos los jóvenes el día sábado. Este sábado no hay jóvenes porque tenemos nosotros a nivel de unidad de pastores del Espejo, tenemos el Día de Acción de Gracias, el Te Deum de los Espejos, en la iglesia de Espejo Viejo de la Metodista Pentecostal, a la cual también queremos invitarle a usted si quiere ser parte de este hermoso mover. Amados, nos vamos. Ya terminamos nuestro programa, pero queremos decirle a usted que esto es Argumentos. Lo que no se oye, lo que no se ve, desde la palabra de Dios hasta sus oídos. Argumentos. Quien les habló es el apóstol Patricio Sánchez de la Iglesia Internacional Remanente. Que el Señor le bendiga ricamente en nuestra oración. Amén.